Y hoy vamos a enfocarnos en no es falta de fuerza, es quien gobierna. Entonces, vamos a recordar rápidamente qué vimos en clase 1, clase 2. Entonces, algunas cosas que quiero recordar rápidamente, no me quiero demorar mucho en lo que vimos. Hay bastante detalle de lo que vimos, pero por ejemplo hablamos acerca de que la tentación no la podemos responsabilizar de lo que está afuera, sino de lo que está dentro de nuestro corazón. Y habla justamente pues de que efectivamente lo externo puede tener una influencia, sí influye, pero no detonaría o no se activaría si no hubiese algo en nuestro corazón. Y habla acerca del deseo, ¿no? El mal deseo. El mal deseo que está dentro de nuestro corazón, como el orgullo, como la codicia, como la lujuria, como la ira, como la envidia, ¿no? Entonces, con esto, a través de Santiago 1, estuvimos rompiendo la idea de que el pecado es exterior, ¿no? Y que la tentación fue exterior, y como si lo exterior influenciara en mí, y no nos responsabilizamos de que en realidad el tema del pecado, de la tentación, está en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces, eso fue parte de lo que vimos. También hablamos acerca de la mentira y lo que produce la mentira, y estuvimos hablando acerca de Génesis 3, y toda mentira que alimenta tus malos deseos siempre hace 4 cosas, dijimos. Entonces, la primera, cuestiona lo que Dios dijo, ¿no? Que fue parte de lo que leímos que sucedió con la serpiente, que la serpiente con astucia fue cuestionando lo que Dios decía. Lo segundo es que distorsiona quién es Dios, porque en medio de ese cuestionar lo que Dios dijo, lo que también hizo la serpiente fue hacer ver a Dios como que no era tan bueno como parecía, como que no les estaba ofreciendo lo mejor, ¿no? Lo tercero que hace es confundir quién eres tú. Y hablamos acerca de que les dijo que al comer el fruto prohibido, pues serían como Dios, ¿no? Lo curioso es que leímos que ya eran como Dios. Entonces hasta les confundió lo que ya eran. Y por supuesto redefinir lo que es bueno para ti. Antes de la caída, el hombre entendía y reconocía que lo bueno era lo que Dios le había dicho, pero a partir de ese momento de confusión empezó a redefinir algo diferente como bueno, ¿no? Ya no lo que decía Dios que era bueno, sino lo que a su propio deseo era bueno. Y entonces esa es una de las grandes como consecuencias acerca de la mentira. Eso fue parte de lo que vimos, y hablamos justamente pues de cuál es ese sistema de la tentación. Según Génesis 3 y Santiago 1 encontramos un patrón que tiene mucho sentido realmente, y el patrón comienza así, ¿no? El patrón dice que en el corazón hay un corazón engañado por una mentira, es decir, nuestro corazón recibe una mentira, y esa mentira genera un mal deseo. Y el mal deseo, pues al ser alimentado, pues va creciendo hasta que viene el nacimiento del pecado, o sea, lo exteriorizamos. Al nacer el pecado, o sea, lo hacemos, ya no está solamente en nuestro corazón y en nuestros malos deseos y en nuestros pensamientos, sino que lo sacamos y lo empezamos a practicar. Entonces el número 5, el pecado va madurando y se va convirtiendo en hábito y parte de nuestra vida, y va trayendo la muerte. Digamos que si reflexiono un poquito acerca de todo este sistema, pues en las diferentes áreas de nuestra vida, en muchas ocasiones pues entramos en este patrón y no nos hemos dado cuenta que estamos en el patrón, ¿no? Y hoy justamente vamos a ver qué sucede dentro del corazón humano, ¿no? O sea, cómo se mueve el corazón humano con la mentira, y cómo se ve un corazón humano con la mentira, que es muy profundo, porque creo que hoy vamos a poder ver justamente algunos patrones que pueden estar en nuestra propia vida, que muestran que hay algún tipo de mentira con la que todavía batallamos, ¿no?
Entonces, eso fue lo que vimos en clase 1, clase 2 de manera muy resumida, pero hoy nos vamos a enfocar en no es falta de fuerza, es quien gobierna. Y quiero explicar un poquito este título porque cuando hablamos acerca de la tentación, en ocasiones pensamos que basta con ser fuertes, ¿no? Con no, o sea, como resistir la tentación, como aguantarla, decíamos hace 8 días, como aguantarla. Y no es solamente aguantarla, en realidad es más allá que aguantarla, porque si es por aguantarla, entonces significa que está en nuestras manos y en nuestras fuerzas y que por falta de fuerza de nosotros es que recaemos, ¿no? Pero la Biblia nos va a mostrar algo muy profundo que va revelando que es más allá que solamente fuerza de voluntad. Es más, que no es suficiente lo que hemos visto. Ya hemos visto que no es suficiente la fuerza de voluntad, porque si fuese por fuerza de voluntad, yo mismo lo digo acerca de mí mismo, pues yo no hubiese caído en tantas cosas en las que fui esclavizado, porque si fuese por ganas mías, yo quería no vivir eso, pero lo seguía repitiendo. Entonces, vamos a ver que no es falta de fuerza, de voluntad o fuerza, sino es quien gobierna. ¿Y eso qué significa y cómo se ve en nuestras vidas? Entonces, aquí aparece una pregunta en medio de este tema con el que hoy vamos a cerrar, porque hoy va a haber una conclusión bien importante, y es, si ya entendemos cómo funciona la tentación, la gran pregunta es, ¿por qué sigues cayendo? ¿O por qué sigo cayendo? Porque ya la entendemos, ¿no? Pero este entendimiento es suficiente, o sea, entenderlo es suficiente. Y aunque lo sabemos, el tema es que esto está en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, y el patrón está funcionando sin que nos demos cuenta, ¿no? Hay muchas cosas que, por ejemplo, en nuestro cuerpo humano suceden sin que nos demos cuenta. Ya el sistema lo hace por sí solo. Por ejemplo, ¿quién de nosotros está pendiente y preocupado por, no sé, si el corazón bombeó bien la sangre a todo el cuerpo? A menos que tengamos una enfermedad identificada, sencillamente no estamos pendientes si lo hizo bien, si lo hizo completo, sino que sencillamente el cuerpo lo hace por sí solo. Y creo que el tema de la tentación y las mentiras en nuestra vida hace algo muy similar, ¿no? O sea, si no nos ponemos a hacer, digamos, como a meditar en ello, sencillamente el sistema está funcionando sin que sencillamente seamos conscientes de que está funcionando. Por eso entenderlo nos ayuda a meditar, a reflexionar, a ver, bueno, dónde realmente estoy siendo influenciado. Estoy realmente, como lo dice, que si tenemos un mal deseo y si lo alimentamos, estoy alimentando mis malos deseos. Y he compartido que yo en mi área sexual he tenido que ir estando atento si estoy alimentando el mal deseo, con mis pensamientos, con mis miradas, ¿no? Con mi agenda oculta, que digo, con mis intenciones de que voy a hacer esto para lograr esto otro, ¿no? Ejemplo, yo puedo contar algo acerca de las malas intenciones, por ejemplo, no le estoy diciendo a nadie, ni siquiera lo estoy diciendo en voz alta, pero voy a pasar por tal cuadra que sé que hay una mujer que se viste de manera provocativa, ¿no? Y eso es parte de alimentar el deseo. Y creo que entender ese sistema es clave, porque creo que si regresamos por un momento al sistema antes de empezar con lo nuevo, entender que hay un mal deseo que yo puedo estar alimentando me ayuda a que me pueda anticipar y hacer ajustes en mi propia vida. Por ejemplo, ser consciente con este ejemplo que di. Sé que por tal cuadra hay una mujer que se viste provocativamente y voy a pasar intencionalmente por ahí, aunque no se lo estoy diciendo a nadie, ni siquiera lo estoy diciendo en voz alta, ni siquiera me estoy diciendo, voy a ir a hacer tal cosa, sino que sencillamente estoy siendo llevado por mis intenciones, casi sin darme cuenta. Me voy dejando llevar, como lo decíamos en clases anteriores, como por un cebo, ¿no? Que nos va llevando hasta sencillamente ir alimentando el deseo. Y el deseo se convierte en pecado. El punto es que si paramos dos cosas que son bien importantes, la tentación va a empezar a bajar bastante. Y una es el deseo.
O sea, si no alimentamos el deseo, que es lo que yo en algún momento compartía, que son las micro recaídas. Si no alimentamos con micro recaídas nuestro mal deseo, sea en la área que sea en la área de sexual, yo comparto de la sexual, pero esto aplica para cualquier área. Lo voy a decir, por ejemplo, en el área de la ansiedad, que puede ser una micro recaída que alimenta la ansiedad. Esta semana me di cuenta que yo necesito salir. O sea, ya lo sabía, pero como que esta semana lo afirmé, porque estuve como entre 2 a 3 días muy concentrado en el computador trabajando, y el tercer día realmente mi mente ya estaba agotada. Para mí eso es una micro recaída, porque si yo ya identifico que me hace daño y no salgo, entonces sencillamente estoy en micro recaída, estoy cediendo algo, estoy haciendo algo que alimenta mi caída. Y yo ya sé que tengo que salir. No salir es una micro recaída, es un alimentar el mal deseo, ¿sí? Y eso por dar un ejemplo adicional, pero otro ejemplo adicional puede ser en el trabajo. Sé que soy un trabajólico, sé que me sumerjo en el trabajo por alguna razón, por no enfrentar, en fin. Pero decido, por ejemplo, sé que no debo llevarme algo de trabajo a la casa, pero siempre me llevo un pedacito. O quiero terminar un pedacito en casa, ¿no? O sé que debo trabajar hasta cierta hora si trabajo desde casa. Y digamos que es hasta las 6 de la tarde, pero muy seguido estoy haciendo algo de trabajo a las 7 de la noche. Estoy en micro recaída. Lo que tenemos que saber es que si estamos en micro recaída, estamos alimentando el mal deseo, eso nos va a llevar a que el deseo se exteriorice en un pecado visible. Y entonces se hace mucho más daño. Entonces lo primero que tenemos que trabajar son en no alimentar el mal deseo, en no alimentar las micro recaídas. Y segundo, las mentiras. Si no detectamos las mentiras, entonces vamos a estar engañados por una falsa creencia, que hemos dicho que puede llegar de muchas maneras, las falsas creencias, como por ejemplo una herida, haber sido herido, haber tenido un fracaso, nos puede hacer alimentar una herida, o sea, nos puede alimentar una mentira, y esa mentira genera malos deseos, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, un pensamiento, una frase. Alguien nos dijo algo y nos la creímos, ¿no? Alguien nos dijo, por ejemplo, tú no sirves para los negocios, por ejemplo. Y nos creímos esa mentira, y esa mentira la fuimos alimentando hasta que sencillamente nos hemos cohibido, nos hemos autolimitado en nuestras capacidades. Entonces, lo que quiero resaltar antes de entrar es que hay 2 puntos claves que tenemos que empezar a atacar fuertemente. Y uno son las mentiras y el otro son los malos deseos, las micro recaídas. Porque si las alimentamos, seguramente esas 2 vamos a llegar hasta exteriorizar un pecado, y el pecado nos va llevando hacia la muerte. Ahora sí, entrando en materia hoy, voy a hablar acerca de algo que dijo Pablo: quiero, pero no puedo. Y Pablo hablaba acerca de una lucha que hemos vivido como seres humanos, y es justamente esa lucha entre querer hacer el bien, pero no poderlo hacer, ¿no? Dice Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. O sea, qué cosa tan terrible, ¿no? Es decir, quiero el bien, hay una parte de mí que quiere el bien, pero hago el mal, termino haciendo el mal. Entonces, no estoy satisfecho, odio lo que hago, porque al final es una batalla interna con la que parece que, como decía en algún momento, como que no tenemos salida, como que sencillamente somos esclavos de la situación, y hay muchas personas que piensan que a nivel de sus tentaciones y sus pecados son esclavos y no pueden hacer nada. Y acá nos está diciendo una realidad, y es que la lucha de muchas personas es que justamente intentan hacer el bien y no pueden. Pero hoy vamos a ver por qué. Y entonces aquí es donde entra: no siempre gana lo que quieres, gana lo que gobierna. Y esto es clave, y quiero ir entrando paso a paso, porque
Jesús constantemente estuvo diciendo lo siguiente. Dijo, el arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre hemos hablado acerca de, en los últimos años, no sé, unos 15, 20 años hacia atrás, se empezó a hablar mucho acerca de la palabra del reino y el mensaje del reino. Pero justamente Dios estaba hablando y Jesús quería hablar acerca de algo que ocurría dentro del corazón. Y es la gran pregunta, ¿quién gobierna nuestra vida? Lo que estuvimos viendo en los días anteriores, en las clases anteriores, habla acerca específicamente del gobierno de nosotros, ni siquiera de Satanás. La única manera en que Satanás gobierna es a través de una mentira, ¿no? Lo hemos dicho, Satanás, la única manera en que gobierna es a través de la mentira. Pero justamente nosotros le damos ese gobierno a Satanás, porque Satanás no puede gobernar directamente sino es a través de una mentira. Y lo hace a la vez a través de nosotros. Porque nosotros a la vez en ocasiones hacemos cosas que solamente reflejan a Satanás. Como lo dijo Jesús en algún momento. Que hacemos las cosas que nuestro padre, el diablo, ¿no? nos guía o nos influencia porque le estamos obedeciendo a él. Entonces el punto es, ¿quién gobierna? Estamos viviendo en un tiempo donde es más evidente el hecho de que yo hago lo que yo quiero, ¿no? Yo tomo mis decisiones y eso suena a libertad, pero en realidad en medio de ese proceso hemos venido sacando a Dios de nuestras vidas. Y el punto es que dependiendo de si estamos gobernando nosotros nuestras vidas o Dios es el que está gobernando, entonces va a ser nuestra vida. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. ¿Quién gobierna tu vida? Ya sabemos que el corazón fue engañado con la mentira. En Génesis 3 elegimos vivir por nuestra cuenta, sin Dios. Que he mencionado, debemos entender que ese es el gran pecado. El gran pecado del ser humano no fue solamente la desobediencia. Fue que esa desobediencia significaba, Señor, Dios, no te necesito. Voy a vivir por mi cuenta, o sea, lo voy a hacer a mi estilo. No voy a contar contigo. No vas a ser mi Dios. Yo voy a ser mi propio Dios. Ese es nuestro gran pecado. O sea, nuestro gran pecado es que, no, como lo decía un estudio que estuve consultando, nos independizamos de Dios. Éramos parte de su gobierno y Él era nuestro Dios y nuestro Rey. Y dijimos, ya no quiero que seas más mi Dios y mi Rey. Ahora voy a ser yo mi Dios y mi Rey y yo soy el que voy a dirigir. Ese es nuestro gran pecado. Y hay un concepto que justamente Pablo empieza a llevarlo más profundo, que lo hemos hablado en algunos espacios, y es quién gobierna tu vida, la carne. Cuando Pablo habla acerca de la carne está hablando del sarc, y el sarc no se refiere, y esto es importante, no se refiere a que simplemente tengamos una parte de nosotros caída. El sarc es el gobierno del yo. El sarc es decirle, ¿sabes qué, Dios? Tú no gobiernas en mi vida. Soy yo el que voy a gobernar. Soy yo el que voy a decidir. Soy yo el que soy el rey de mi vida y yo tomo mis propias decisiones. Y mientras que estemos de esa manera, entonces el resultado que vamos a tener es nuestra peor versión de nosotros mismos. Porque es evidente, muchas personas preguntan esto, ¿no? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué Dios no interviene? Porque nosotros no hemos dejado gobernar a Dios en nuestras vidas. El mundo sería diferente si nosotros dejáramos que Dios fuera quien gobernara nuestra vida a nivel individual, cada uno de nosotros. La vida sería otra si cada uno de nosotros dejáramos que Dios fuera el que gobernara. Entonces, hay dos conceptos que Pablo habla, la carne y el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Que la carne es el gobierno del yo. Y el espíritu es Dios, es su verdad, es el gobierno de Dios, ¿no? El espíritu, por supuesto, es Él mismo gobernando dentro de nosotros. Él mismo, como lo dicen otros versículos, siendo nosotros su templo,
¿no? Gobierna este cuerpo, gobierna esta vida, ¿no? Nosotros hacemos algo voluntario. ¿Por qué no se trata de fuerza de voluntad? Porque la fuerza de voluntad tiene que ver con yo gobernando. La fuerza de voluntad es yo tengo mis estrategias para salir de esto. Es yo puedo con esto. Pero hay una palabra clave aquí y es, a ver si se me fue en este momento, pero voy a decir un sinónimo. Someternos, sujetarnos. Hagamos de cuenta un rey que viene y se hace en un trono y vienen personas y les dicen, estamos a tu servicio, tú eres el rey, lo que tú digas, eso se va a hacer. Ese es el espíritu. Decirle, como si nosotros fuéramos una tierra y él viene y gobierna y dice, este es mi territorio. O sea, cada uno de nosotros debemos ser territorios de Dios, a tal punto que sencillamente Él hace con nosotros lo que Él quiere hacer, porque Él es el Rey. Entonces, teniendo ese concepto, que por un lado, la carne es el gobierno del yo, donde nosotros estamos en el trono, y el espíritu es el gobierno de Dios, donde Dios está en el trono de nuestra vida. Entonces son dos vidas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en la una, si quiero hacer el bien, no puedo. Y no puedo porque yo soy el que gobierno. Y yo no tengo cómo vivir bien. Pero si yo permito que Dios sea el que gobierne, entonces sencillamente mi cambio no es por fuerza de voluntad. Es porque yo me sujeté al gobierno de Dios. Yo sencillamente digo, no gobierno yo, Señor. Estoy tentado porque, ejemplo, quiero mirar a una mujer y digo, no, Señor. No voy a gobernar yo y mis malos deseos. Vas a gobernar tú. Y algo importante es que los malos deseos, mientras que estemos en esta vida, van a estar presentes. El punto es si van a gobernar nuestros malos deseos o si vamos a gobernarnos o si va a gobernar Dios. Esa es la gran pregunta. Entonces, teniendo claro que está la carne, que es el gobierno del yo, y está el espíritu, que es el gobierno de Dios en nuestras vidas, entonces vayamos a la palabra que dice Romanos. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, el zar, el yo, el gobierno del yo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces lo que estamos viendo ahí es que hacerlo por fuerza de voluntad sin que gobierne Dios no funciona. Porque está diciendo al final, miren la parte que está resaltada, la carne no puede agradar a Dios. O sea que por más de que yo quiera agradar a Dios, por fuerza de voluntad no lo voy a lograr si no está gobernando Dios mi vida. Y la gran pregunta para ti y para mí es, ¿está gobernando Dios tu vida? ¿Realmente la gobierna? O si eres honesto, si eres honesta, eres tú quien gobierna. Porque eso va a hacer una gran diferencia en el resultado que vamos a tener en nuestra vida. Dice Romanos 8:5. 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ahí está haciendo esa diferenciación. Si tú estás en el gobierno del yo, donde tú tomas tus decisiones y Dios no es el centro de quien tomas, de la toma de tus decisiones, entonces no puedes pensar en las cosas de Dios. No puedes pensar. Porque los que son de la carne, los que definen que yo voy a decidir sobre mi vida sin importarme Dios, piensan solamente en la propia carne, ¿no? En su propia manera de pensar. Pero pero los que son del Espíritu, o sea, los que deja que Dios gobierne sus vidas, por eso no es tan loco
Cuando en un journal, en nuestro diario de conversaciones con Dios, le preguntamos a Dios sobre cosas básicas de qué hacer, cómo hacerlo. Señor, ¿qué me dices al respecto de esto? ¿Cómo manejo esta situación? Señor, esta persona me ofendió, ¿qué debo hacer? Señor, esta persona está como abusando de mí, ¿qué debo hacer? O sea, cuando dependemos de Dios en los detalles de nuestra vida, entonces dice que, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿no? Y nuevamente, son dos caminos completamente diferentes. Y uno trae un resultado que es muerte al final, y el otro trae un resultado que es vida. Entonces, ¿cuál es la gran verdad? La gran verdad es esta. No es por fuerza de voluntad que cambiamos, es porque a quién sometemos nuestra voluntad. Entonces, te voy a hacer esta pregunta. ¿A quién sometes tu voluntad? ¿A tu propio deseo? ¿A tus propias maneras de ver la vida? ¿A tu propio gobierno del yo? ¿O sometes tu voluntad al gobierno de Dios y le dices a Dios lo que tú me digas? O sea, soy tu siervo, soy tu hijo. Como lo decían algunos hombres aún de Dios, soy tu esclavo, dime qué hago. O sea, soy tuyo, dime qué hago. Entonces, muchas veces hemos intentado cambiar, yo intenté cambiar en muchos aspectos de mi vida por fuerza de voluntad, pero no funcionó. Empezó a funcionar el día que yo le dije a Dios, y ahorita tiene mucho más sentido eso, un día que yo le dije a Dios, me rindo. O sea, el gobierno del yo no pudo. Me rindo, no tengo más ideas, no tengo más estrategias de cómo hacerlo. Me rindo. Sencillamente, dime qué quieres que haga. ¿Qué hice? Me sometí voluntariamente ese día. Por eso es tan importante el día que nos rendimos, el día que llegamos al final de nuestro camino, el día que llegamos a nuestro punto cero. ¿Por qué? Porque ese día reconocemos que nuestro propio gobierno, que nuestra propia versión de cómo hemos vivido no funcionó. Que nuestras propias estrategias no funcionan. Y ese día sencillamente le cedemos a Dios el gobierno de nuestras vidas. Y ahí es donde comienza el cambio. Comienza el cambio de nuestra vida cuando sencillamente le decimos, yo no puedo sin ti, Señor. Así que ayúdame. Entonces, vamos a ver algo muy profundo. Y esta es una imagen bastante, la que te voy a mostrar a continuación, es una imagen con bastante información. Esa sola imagen podría ser toda una clase. Y ni siquiera una, sino como, no sé, como unas 5. Porque si esta imagen nos vamos a analizarla detalladamente, entonces vamos a darnos cuenta que es muy profundo. Entonces hoy te estoy hablando de que el tema en el corazón, el tema de nuestras vidas depende de dos cosas. Hay dos posibilidades, no hay tres, hay dos. O tienes el gobierno de la carne, de tu propio yo, tomando tus propias decisiones, y eso va a traerte un estilo de vida. O opción 2, tienes el gobierno del Espíritu, de Dios, y dejas que Él sea el que dirija tu vida. Esas son las dos opciones, no hay tres, hay dos, únicamente dos. Y cada una va a traer una consecuencia para tu vida. Cada una va a traer un estilo de vida. Y entonces ahora sí te voy a presentar la imagen porque, vuelvo a decir, esta imagen podría significar muchas clases. Porque uno se da cuenta, wow, no estoy dejando en muchas áreas de mi vida gobernar a Dios. Así que te la voy a mostrar y la vas a poder meditar. Justamente en ese, o sea, cuando no está Dios gobernando, entonces, o sea, ¿cómo se conecta eso con la mentira? Ok, ¿cómo se gobierna? Si yo estoy creyendo en la mentira, entonces quiere decir que no me está gobernando Dios. Exactamente. O sea, dice Jesús, ¿no? Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El punto es que cuando creemos en mentiras, cuando entendemos algo
sin contar con Dios. Entonces, ¿estoy contando con Dios para cualquier cosa de mi vida? Porque si no cuento con Dios, seguramente lo que puede venir es la mentira. ¿Sí? Y si permito que la mentira empiece a entrar en mi vida, me va a esclavizar. Me va a esclavizar y va a hacer todo el sistema. Pero entonces miremos aquí esta imagen, ahora sí. Al lado izquierdo vemos algunas características del corazón, ¿no? Entonces el corazón dice, mis decisiones, hago lo que quiero cuando quiero. Entonces, ¿te pasa? ¿Te pasa que haces lo que quieres cuando quieres? Nos es muy difícil sujetarnos a la voluntad de Dios. Es más, muchas personas temen a la voluntad de Dios porque tienen temor que lo que Dios decida para ellos sea malo. Y ahí ya hay una mentira. ¿Por qué ahí está la mentira? Porque significa que hubo una mentira que Satanás logró incrustar en tu corazón y en tu mente que te ha llevado a pensar que Dios no es confiable, que Dios no es tan bueno. Entonces, primero vamos a hablar acerca de las características del corazón. Desde la perspectiva del Sark, si se fijan en la imagen, estamos nosotros mismos sentados en el trono. No hay nada bueno de sentarnos en el trono. No sale nada bueno de sentarnos en el trono. Ahora quiero que se fijen en algo muy importante, y es que las características del corazón están al lado izquierdo y dice mis. Todo comienza con mis, ¿no? O sea, se trata de mí, de cómo yo lo defino. Entonces, mis decisiones, hago lo que quiero, cuando quiero. Mis pensamientos, mi mente se llena de pensamientos egoístas y negativos. Podríamos hablar de cada uno y profundizar en cada uno. Mis deseos, busco satisfacer mis propios deseos sin importar el daño, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la lujuria. La lujuria tiene sus propios deseos y aunque sean incorrectos, los quiere alimentar. Y creo que las imágenes ahí que están al ladito ilustran un poquito, ¿no? Ahí el hombre tratando de coger su postre, pero se trata de mí, es mi egoísmo, son mis deseos, ¿no? Y este gobierno del yo es realmente muy egoísta. Mis intenciones, dice ahí, mis motivos son egoístas, busco mi propio beneficio. Y miren esto, ¿no? Muchas veces se muestra el gobierno del yo en cuanto a que todo lo que hago me tiene que beneficiar a mí. No hago nada sin, ahí sí, ese dicho que dice, no da puntada sin dedar, ¿no? Es decir, todo lo está pensando para su propio beneficio. ¿Nos pasa? ¿O conocemos personas así? Sencillamente está reflejando el gobierno del yo. ¿Los podemos juzgar? La verdad es que, ¿cómo juzgar a alguien que en realidad está reflejando parte de nuestra propia lucha? Esta es nuestra lucha de todos. Mi voluntad, quiero tener el control y no someterme a nadie. Es decir, yo tomo mis decisiones. Yo no consulto con Dios mis decisiones. No consulto, por eso yo digo que no saquemos a Dios de ningún área de la vida, porque hemos querido la religión eso es lo que hace. La religión te dice que Dios solamente es del área religiosa y que Dios no es de las demás áreas. Y Dios es el área, Él es el Dios, Él debe ser el Dios de todas las áreas si queremos que haya un cambio. Él debe ser el Dios, nuevamente, como lo dije en algún momento, que coloca en nuestro corazón por quién debemos votar. Él es el Dios que coloca en nuestro corazón y nos dice cómo debemos manejar e invertir nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos. Él es el Dios de nuestra vida que debería dirigir todo ello y que nosotros deberíamos someternos a Él, porque ya hemos visto que cuando nosotros gobernamos nuestra propia vida, nuevamente, no sale nada bueno. Y aquí habla de varios de esos, al lado derecho,
habla acerca de algunas de esas características de cómo se ve, ¿no? Por ejemplo, las iras. ¿Cómo se refleja que está el Sark dirigiendo? O sea, tu propio yo. Exploto fácilmente, pierdo el control. Significa que no está gobernando Dios, significa que estás gobernando tú, ¿no? Contiendas, discuto, peleo y no busco la unidad. O sea, constantemente estoy reaccionando alrededor mío y sencillamente eso muestra que Dios no es quien gobierna, sino que gobierna es mi Sark. Malos deseos. Vivo esclavo de la inmoralidad y la impureza. Temores. Vivo ansioso e inseguro y con miedo al futuro. Me llamó esto la atención porque acerca del temor, porque lo he experimentado con la ansiedad y me hace darme cuenta que justamente cuando estoy en la ansiedad estoy en mi propio gobierno. O sea, no estoy dejándole a Dios gobernar mi vida. Estoy en mi propia versión o sea, sencillamente no estoy confiando en Él. No me estoy sujetando a Él en esa área de mi vida. De pronto, si tengo estos temores, la mentira que hay allí es que por alguna razón, y que es la que tenemos que preguntarle a Dios, ¿cuál es esa razón? Yo no confío en Él. Hay una mentira que me ha llevado a no confiar en Dios. Por eso temo, ¿no? La envidia. Me comparo, quiero lo que otros tienen y me lleno de amargura. ¿Y cuál es la mentira ahí? La mentira es que seguramente creo que Dios no me va a dar lo que yo necesito. Seguramente Dios no es tan abundante y hay una mentira que me ha hecho creer en eso. El orgullo. Me creo superior, no pido ayuda, no perdono, ¿no? Y estos son solamente unos, porque tengo una imagen mucho más amplia, pero no quise colocarla en esta ocasión porque creo que sería demasiado para poderlo compartir en esta clase. Pero la intención mía es que podamos entender un concepto general y poder ver, wow, la vida gobernada desde el Sark, o sea, desde el gobierno del yo, se ve muy diferente a cuando Dios gobierna. Y bueno, ahí en la parte de abajo podemos leer aislamiento, culpa y vacío, relaciones rotas, esclavitud interna, destrucción. Es parte de lo que genera el gobierno del yo, ¿no? El Sark. Esa palabra Sark es bien importante porque muchos entendimos sencillamente carne y pensamos que se refería a esta carne, nuestro cuerpo, y era como algo con lo que no podíamos lidiar. Pero esto nos muestra una perspectiva bien importante porque significa que esto es algo con lo que sí podemos lidiar. Y se lidia sometiendo nuestra voluntad a Dios, diciéndole a Dios, sé tú quien gobiernas. Cuando Jesús vino a traer este gobierno para que no fuésemos más esclavos del pecado, sino para que fuésemos nuevamente, pudiésemos tener cercanía a Dios. Y no se tratará de mis propias fuerzas, sino de Dios actuando en nosotros y cambiando nuestras vidas. Entonces, continuando, la libertad empieza cuando cambia el gobierno. Si yo le permito a Dios gobernar mi vida, y yo he visto en mi propia vida cómo en diferentes áreas le he venido permitiendo a Él gobernar, y he visto el cambio. Donde todavía me falta entregarle más, porque de pronto no lo he entendido, porque de pronto he sido cabezadura. A medida que le voy entregando nuevas áreas de mi vida a Dios y le voy entregando más gobierno en mi vida a Dios, yo voy encontrando más libertad. He visto bendición, he visto restauración, he visto restitución. Entonces, esto significa que realmente sí vale la pena entregarle el gobierno a Dios. Decirle, Señor, yo no sé gobernar mi vida. Y de pronto si tu caso es, y de pronto tú me estás escuchando también por YouTube, y si tu caso es que realmente tu vida es un completo caos, hay un dolor supremamente profundo en tu vida,
y dices, ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? Yo tengo hoy por decirte que la verdad es que tú has estado gobernando tu vida. Y hay una mentira detrás. Hay una mentira detrás de eso. Y la verdad es esa. Tú has estado gobernando tu vida. ¿Por qué? Porque creíste una mentira. Has estado desconfiando de Dios. Por eso no le estás permitiendo a Dios gobernar tu vida. Y mientras que no dejes gobernar a Dios tu vida, tengo una mala noticia para ti. Y es que no va a mejorar tu vida. No mejora sin que Él gobierne. La única manera que tú tienes para que Dios cambie tu vida no es solamente pidiéndole que te cambie la vida. Es sometiéndote. Es tú sometiéndote y pagando el precio de la transformación, permitiéndole a Dios transformar tu vida de dentro hacia afuera. Entonces, ¿quieres una vida nueva? Somete tu vida a Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Él tiene que ser el rey. Él tiene que ser el Dios. Si no es el rey, si no es el Dios, no va a cambiar tu vida. Y puede sonar a regaño, pero es la verdad. Esta es la verdad. Y dice la palabra de Dios que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme al gobierno del yo, sino conforme al Espíritu, o sea, al gobierno de Dios en sus vidas. Y sigue. Y aquí les muestro el gobierno de Dios. ¿Cómo se ve? Vamos a verlo rápidamente. Dentro del corazón. Entonces, aquí cambia algo. Ya no son mis pensamientos, sino sus pensamientos. Cuando yo le permito a Dios gobernar mi vida, le digo, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos? Entonces, verdaderos y puros, ¿no? Basados en su palabra, sabiduría y entendimiento, paz y confianza. O sea, pienso, Señor, estoy en un momento difícil. ¿Cómo debo pensar de acuerdo a tu gobierno en mi vida? Y eso empieza a cambiar nuestra vida por completo. Ahora acá ya no van a ser mis deseos, sino que van a ser sus deseos. Agradar a Dios, amar y servir a otros, ¿no? Su voluntad sobre la mía, justicia y rectitud. Es decir, mis deseos no se tratan de satisfacerme a mí, sino que cuando yo permito que sean los deseos de Dios en mi vida, yo lo que busco es agradar a Dios. Sus intenciones versus las mías, ya no van a ser mis intenciones, sino sus intenciones, su gloria y mi bien, edificar y bendecir, humildad y amor, obedecer y confiar. Eso es un poquito de lo que se ve. Ahora ya no van a ser mis decisiones, van a ser sus decisiones. Busco su dirección, como ahorita lo estaba diciendo, guiado por su espíritu. Justamente, no es que solamente tenemos dentro de nosotros un poder que con el que no interactuamos. El Espíritu Santo es una persona que cuando la recibimos está dentro de nosotros, y ahí es donde entra la oración, escuchar la voz de Dios, su voz, ¿no? Porque empezamos a escuchar su voz en nuestro corazón, le decimos, Señor, guíame, Espíritu Santo, guíame en qué debo hacer mañana, guíame hacia dónde me dirijo, guíame, ¿cuál es tu camino? Porque ya no son mis decisiones, ahora van a ser sus decisiones, y eso nos da miedo. Nos da miedo en ocasiones porque hemos desarrollado tanto nuestros propios planes, estamos tan enfocados en nuestros propios planes, y si Dios nos cambiara nuestros planes. La mentira es que, y si los planes de Dios no son tan buenos, nuevamente, Satanás te ha convencido de que Dios no es bueno. Lo que nos lleva a confiar en sus decisiones es que Él nos ama, y como lo dice su palabra, que pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros, ¿no? Reflexivo y sabio, enfocado en su voluntad. O sea, ya el centro no soy yo, el centro es Dios y me dejo guiar por Él. Y miren cómo se ve algunas cosas, manifestaciones de este gobierno. Amor, amo a Dios y a los demás
con el amor de Cristo. No voy a ir en orden. Bondad, soy amable, compasivo y busco el bien de los demás. Dominio propio, tengo control propio. ¿Cómo es que puedo tener dominio propio? Esa fue una de mis grandes preguntas. Yo sentía que no podía tener dominio propio. Claro, ¿cómo no iba a poder tener dominio propio si era esclavo de mi propio gobierno, de mi propio deseo? Hasta cuando le empecé a decir a Dios, tú vas a ser quien gobierna mi vida. Y constantemente buscaba que en mi día a día, mis pensamientos, mi vida, empezase a ser más lo que Dios quería que fuese y no lo que yo quería que fuese. Entonces empecé a encontrar dominio propio, ¿no? Gratitud, agradezco siempre, reconozco sus bondades. Generosidad, doy con alegría, comparto lo que Dios me ha dado. Unidad, vivo en armonía con otros, buscando la unidad. Por acá voy a irme con obediencia, escucho y sigo la voluntad con gusto, ¿no? Por acá otro, humildad, me someto a Dios, reconozco que sin Él nada soy. Entonces, quiero decir acá lo siguiente, nuevamente hay dos caminos. El camino donde yo gobierno, mi sarc, mi yo gobierno con mis malos deseos, con las mentiras, ¿no? O el gobierno de Dios, donde le permito a Él que dirija mi vida, le permito a Él que me guíe, me dé dirección, le permito a Él que me diga qué hacer, le consulto a Él, hago los cambios que Él me pide, ¿no? Dios me pidió, por ejemplo, cosas que otros dirían, pero tan exagerado. Ejemplo, no tener redes sociales. Pero si todo el mundo tiene redes sociales en la actualidad, Dios me dijo que no tuviese. Nuevamente, confirmo, hay unas redes que se llaman Oficial David Prieto. No las manejo yo, las maneja mi esposa, ¿sí? Pero Dios me dijo, tú no puedes estar allá, no puedes. Y yo digo, Señor, tú eres el que gobierna, sencillamente lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo. Hay dos caminos. La pregunta es, ¿cuál vamos a tomar? Porque dependiendo de esa decisión que tomemos, ¿no? A quién sometamos nuestra voluntad, si a mis deseos, si a mí mismo, o si a Dios y a su gobierno, la vida va a ser completamente diferente. Entonces, así se ve el gobierno de Dios en nuestra vida. Y aquí hay una pequeña comparación entre los dos, ¿no? Entonces, mi voluntad, su voluntad, mis decisiones, sus decisiones, mis pensamientos, sus pensamientos, mis deseos, sus deseos, mis intenciones, sus intenciones. Y miren lo diferente, ¿no? Egoísmo, orgullo, malos deseos, impulsos, ira, versus lo que Dios nos da y su gobierno. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, ¿no? Qué diferente es la vida. No cuando nos reunimos sencillamente en un lugar y nos sentamos, porque eso no hace nada. Podemos estar toda la vida yendo a una iglesia, sentándonos, levantando las manos, cantando fuerte, orando fuerte, pero no permitiéndole a Dios gobernar nuestra vida. Y si Dios no es quien gobierna nuestra vida una vez salimos de la iglesia, pues sencillamente nuestra vida no va a estar bien. Por más de que conozcamos mucho de Dios, esa es la gran máscara de la religión, porque la máscara de la religión lo hace solamente a nivel de lo exterior, pero cuando sabemos que el tema de nuestra transformación y nuestra vida nueva no está ocurriendo en lo exterior para que los demás lo vean, sino en nuestro interior, en nuestro corazón, entonces la historia es completamente diferente. Así que ya vamos a ir cerrando, pero quiero compartirte unos puntos finales. La libertad empieza cuando cambia el gobierno. Y ahí ves la ficha de ajedrez, el rey, y un pequeño peoncito que ha caído. Y significa de alguna manera le regresamos el gobierno de nuestra vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nosotros nos sometemos a Él.
curiosamente, cuando nos sometemos a Él, ahí es cuando nos convertimos justamente en lo que tanto deseamos desde Génesis 3, ser imagen y semejanza de Dios. Porque si Él está dentro de nosotros, somos imagen y semejanza de Él. El nuevo gobierno hace un trasplante de corazón. Dice Ezequiel 3, 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quiero compartirles esto para cerrar, porque justamente acá nos muestra lo que la misma Biblia está explicando acerca de esta transformación interna dentro de nosotros. Dice Ezequiel 36 del 26 al 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, ¿no? Está haciendo la comparación entre un corazón de piedra y un corazón de carne. Acá la carne no es mala, ¿no? No es como el sarc. Acá la carne es sensible, ¿no? Y el corazón de piedra es insensible. Esa es la comparación que está haciendo Ezequiel, ¿no? Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando viene el nuevo gobierno, el gobierno de Dios a nuestras vidas, Él nos hace un trasplante de corazón. Nos cambia el corazón. Nos cambia un corazón de piedra insensible, pero un corazón sensible, de carne. Y no solamente nos da un nuevo corazón, sino que dice que pondrá dentro de vosotros, o sea, nosotros, su espíritu. Pero ¿qué produce el hecho de que nos dé un nuevo corazón y nos dé de su espíritu dentro de nosotros? Que ahora sí podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. Porque quería hacer el bien y no lo podía hacer, ¿no? Terminaba haciendo lo malo. Pero aquí dice, y haré que andéis en mis estatutos. O sea que ahora sí podemos andar en sus estatutos. Y ahora sí podemos guardar sus preceptos. Y no solamente los vamos a tener dentro de nuestro corazón, sino que los vamos a poner por obra. O sea que lo que era tan difícil, ahora ya no lo es. Entonces, nacer de nuevo es recibir desde arriba una vida nueva de Dios, ¿no? Y Juan nos dice lo siguiente, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa? Que de alguna manera Dios nos está diciendo, o rompes con ese gobierno del sarc, donde tú has estado al frente, y me permites volverte a ser, me permites ser quien gobierne tu vida, y te vuelvo a ser, o no vas a ver el reino, ¿no? O no vas a entrar al reino. Déjame ser quien te transforme, déjame ser quien gobierna tu vida, y entonces vas a poderlo ver ese reino. Así que la tentación, con esto cerrando todas estas clases de la tentación, todo este ciclo, esta serie de la tentación no te esclaviza más, la tentación no te esclavizará más si sometes voluntariamente tu corazón al gobierno de Dios. Si le permites a Él que sea quien gobierne tu vida, entonces ahí va a haber un cambio trascendental. Nuevamente, porque con esto estoy cerrando. La tentación no te esclavizará más. Si te sometes voluntariamente, o si sometes voluntariamente tu corazón, o sea, el centro de operaciones, todo tu ser realmente, a Él, al gobierno de Dios, ¿no? Tu corazón al gobierno de Dios. Entonces, vamos a orar. Yo considero que, siéndoles honesto, este es un tema
mucho más profundo de lo que yo me imaginé. Y de alguna manera yo lo he venido diciendo que realmente esto, el mensaje de Jesús realmente, cuando habla acerca del reino, realmente tiene el potencial de cambiar la vida del ser humano. O sea, no es solamente palabras bonitas, es realmente tiene el poder de cambiar al ser humano. Viene a mi mente este versículo que dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿no? Y lo que viene a mí con respecto a este versículo es que no basta con hacer cosas superficiales, no basta con, nuevamente, como digo, venir a una iglesia, hacer cosas superficiales si no permitimos que Él esté aquí adentro gobernando. Si en nuestro diario vivir no reconocemos que Él es el Rey. Y por supuesto, creo que aquí se une la sanidad, que es uno de nuestros mensajes más importantes, porque creo que gran parte de permitirle a Dios que empiece a gobernar más áreas de nuestras vidas es traer conciencia y reflexión de qué áreas de nuestra vida, por qué razón creímos en las mentiras que hemos creído. Hay personas con un potencial impresionante para hacer cosas impresionantes, pero están completamente bloqueados porque han creído una mentira. Hay personas que quieren ser libres de una situación de su vida, pero no han podido cambiar porque sencillamente han creído una mentira. Y ahí es tan importante vivir un proceso de sanidad. El permitirle a Dios que nos revele, Señor, ¿dónde fue que yo creí mentiras? Y dime tu verdad. Porque mientras que no lo detectemos, como lo decía al principio, el sistema va a estar funcionando y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que está funcionando. Siempre va a seguir el ciclo sin que nos demos cuenta. Entonces vamos a orar, y quiero orar para que Dios nos revele y nos muestre. Y saben, hoy yo quiero hacer una invitación también final. Y es que a mí me enseñaron a hacer la oración de fe para recibir a Jesús en el corazón, ¿no? Y me acuerdo de esta frase que dice que seas mi único y suficiente Salvador, ¿no? Pero yo quiero invitarte a hacer nuevamente una oración de fe conmigo. Si esto que tú estás escuchando es significativo y tiene profundidad para ti, y que con tu boca puedas declararle a Dios nuevamente, Señor, no solamente quiero que seas mi único y suficiente Salvador, quiero que seas mi Rey, quiero que me gobiernes, me someto a ti, dejo que tú dirijas mi vida y lo que tú me digas que haga, eso voy a hacer. Y como tú quieres que sea mi vida, así va a ser. Yo voy a poner de mi parte y tú me vas a ayudar. Así que vamos a orar. Padre, yo te quiero agradecer porque tu palabra es deliciosa, es profunda, es capaz de transformar la vida humana, Señor. Siendo honesto, Señor, creo que este mensaje lo tiene que escuchar el mundo entero. No sé hasta dónde lo hemos entendido, Dios. No sé hasta dónde lo hemos entendido. Pero hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver las mentiras que hemos creído y que nos ayudes a escuchar tu verdad. Porque mientras que una mentira esté controlando nuestra vida, tenemos un área de nuestra vida herida, adolorida. Ayúdanos a sanar, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a ver esos eventos de nuestra vida que nos marcaron, esos fracasos, esos dolores, esos traumas, esas heridas que sencillamente no nos dejaron ver tu verdad. Y como lo aprendimos en nuestro propio proceso de sanidad, no fue lo que viviste, sino lo que tú hiciste con lo que viviste. Y seguramente nos equivocamos, Dios. Yo mismo me he equivocado, Dios. Con cosas que viví, hice cosas malas. En vez de ir a ti para que me restauraras, me sanaras, me sumergí en mi propio gobierno, en mi propia manera de ver las cosas, e hice las cosas a mi manera. Yo te quiero pedir perdón. Perdón, Padre, por todas las veces que yo he dirigido mi vida
y no te he dado el lugar que solamente te corresponde a ti. Hoy te pido, Padre, me perdones. Y hoy quiero hacer juntamente con mis hermanos una oración, esa oración de fe, pero con la conciencia de que no solamente quiero que seas mi Salvador, sino mi Rey y mi Señor. Así que te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Padre, hoy venimos delante de tu presencia. Reconocemos, Jesús, que tú hiciste un sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, para salvarnos, pero también para darnos la oportunidad de ser tus hijos. Y no para que viviéramos nuestra vida por nuestra cuenta, sino para ahora vivir nuestra vida entregando toda nuestra voluntad a ti, toda nuestra vida a ti. No solamente unos aspectos de nuestra vida, no solamente los domingos o los sábados en una reunión de comunidad o de iglesia, sino todos los días. Jesús, yo te recibo como mi suficiente Salvador. Lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para salvarme. Yo no me podía salvar porque sencillamente cada uno de nosotros decidimos vivir por nuestra cuenta sin ti. Pero tú viniste a rescatar lo que se había perdido. Así que hoy, Jesús, yo te entrego el gobierno de mi vida para que tú seas el Rey y el Señor. Yo te entrego mis pensamientos y te entrego todo mi ser para que ahora sean tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones, tus intenciones. Padre, yo te entrego el control de mis finanzas, cómo uso el dinero, en qué lo invierto. Yo te entrego el uso de mi tiempo, en qué lo invierto, en qué lo uso. Yo te entrego el uso de mis dones y talentos, en dónde los uso y en dónde los invierto. Yo te entrego mis pensamientos, yo te entrego todo mi ser. Tú sabes, Padre, que hay áreas de mi vida que me cuestan y que quisiera entregártelas, pero hay veces no sé cómo. Hoy te quiero pedir que por medio de lo que hoy hemos escuchado y al tener en mi corazón y en mi mente constantemente esta verdad de que tú eres quien gobierna mi vida, tú me lleves a restaurar cada una de esas áreas que hoy no sé cómo cambiar, que hasta veo difícil cómo cambiar. Pero hoy te pido que lo hagas, porque sé que lo puedes hacer. Así que hoy, Dios, no soy yo más el rey de mi propia vida, ni el Dios de mi propia vida. Ni nada diferente a ti va a ser ni el rey ni el Dios de mi vida. Entra a mi corazón, siéntate en el trono y gobierna mi vida. Me someto a ti, Señor. Hoy te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bogotá, este y todos los sábados desde las 3 de la tarde, tienes una cita en Casa Reto. Un tiempo de comunidad y de escuchar la voz de Dios.